Soy Santi Teorías, bienvenidos a mi canal, donde les traeré vídeos todos los días o cuando pueda. Aquí exploraremos historias, teorías y curiosidades que seguro les van a encantar. Los quiero y gracias por acompañarme en esta aventura. Aviso importante: todo el contenido presentado en este video, incluyendo imágenes, música y otros recursos visuales o sonoros, no es de mi propiedad. La única creación original en este video es la historia narrada. Este video se realiza con fines entretenimiento, educativos y de narrativa, respetando los derechos de los autores originales. Antes de empezar con el video, quiero pedirte un pequeño favor: si este contenido te gusta o te parece útil, dale like, compártelo y suscríbete al canal. También quédate a verlo completo, porque eso ayuda muchísimo a que el video llegue a más personas y podamos seguir creciendo esta comunidad. Tu apoyo hace una gran diferencia y permite que este contenido llegue a quienes también lo pueden necesitar. Ahora sí, comenzamos. Yo, cruzado de brazos. Bueno, levántense. Van a reaccionar a otro Tanjiro de otro universo, así que prepárense. Mitsuri se levanta emocionada. Otro Tanjiro. ¿También es tan amable y lindo? Shinobu, con una sonrisa curiosa. Ara, eso suena interesante. Me pregunto qué tan diferente será. Hiyu, tranquilo, si es otro Tanjiro, seguramente seguirá siendo fuerte. Rengoku, con entusiasmo. Excelente. Estoy listo para ver el espíritu de otro guerrero. Sanemi, cruzando los brazos. TCH, espero que no sea más blando que el primero. Akaza, sonriendo con interés. Otro Tanjiro, si es fuerte, quiero verlo pelear. Douma, riendo suavemente. Qué divertido, universos diferentes, Tanjiros diferentes. Gyutaro, mirando la pantalla, espero que este también haga algo interesante. Gyoko, sí, quiero ver qué tipo de arte de batalla tiene. Mitsuri, mirando a la pantalla con brillo en los ojos, empieza ya. Quiero verlo. En un mundo lleno de basuras hace falta alguien que demuestre poder. Recordar nombres de simples NPCs es algo en lo que no puedo tiempo perder. Siempre observando detrás de ti, ustedes no lo pueden entender. Muzan. Por fin, jajaja, alguien se da cuenta de que la humanidad es basura en este mundo. Este Tanjiro me agrada, jaja. Tomioka, mirando serio a Muzan Kibutsuji, no hables como si lo entendieras. No sabes lo que realmente piensa. Shinobu, con una sonrisa ligera, además, que alguien vea los defectos del mundo no significa que piense como tú. Sanemi, cruzado de brazos. TCH, ese Tanjiro podrá ser diferente, pero no creo que termine de tu lado. Mitsuri, mirando la pantalla con curiosidad. Sí, Tanjiro siempre encuentra algo bueno incluso en los peores momentos. Akaza, observando la pantalla con interés. Aún así, ese Tanjiro se ve fuerte. Su presencia es diferente. Douma, riendo suavemente. Qué interesante, incluso entre humanos pueden existir pensamientos tan extremos. Todo límite se puede romper. Cuando la melodía de un piano resuena por todos lados, es que la injusticia se va a llevar a cabo. Aquellos desafortunados, bastardos aprovechados, deben de ser castigados por un héroe enmascarado. En todo sé que soy mejor, la luz de la luna está a mi favor, pero... Akaza, por Dios, escuchen eso, parece el himno de nosotros los demonios. Douma, riendo suavemente. Jajaja, tienes razón, suena perfecto para nosotros. Gyutaro, mirando la pantalla con una sonrisa torcida. La luz de la luna está a mi favor. Esa frase sí que suena peligrosa. Daki, mirando fascinada la pantalla. Sí, con esa música parece que algo grande va a pasar. Sanemi, frunciendo el ceño. TCH, no me gusta cómo suena eso. Tomioka, serio, mirando la pantalla. Sea quien sea ese Tanjiro, su presencia es diferente. Si lo hago tan mal, un ex militar, ¿cómo puedo desempeñar bien mi labor? Entrenando mi cuerpo a diario, con un objetivo fijo, con un objetivo más que claro. La llama de ser un héroe ardieron dentro de mi cuerpo y toda dicha acción que podía haber en mi mente abrazar. Desarrollando... Akaza. Sí, así se hace, jajaja. Entrena hasta ser el más fuerte. Miren ese entrenamiento. Kokushibo. Definitivamente es un buen entrenamiento, y también se deshace de los débiles al mismo tiempo. Douma, riendo suavemente. Vaya, eso sí que suena como algo digno del mundo de los demonios. Sanemi, frunciendo el ceño. TCH, qué forma tan brutal de hacerse fuerte. Tomioka, mirando la pantalla con seriedad. Aún así, se nota que su determinación es real. Mitsuri, sorprendida. Ese Tanjiro de ese mundo sí que entrena muy duro. Habilidad tras habilidad, tu buen cuchillero sabe bien cómo guardar su identidad. Y aunque este camino que he escogido sea solitario y frío, la meta que sigo no me deja ser sentimental. Ya que lo sé, ante un simple delincuente yo puedo vencer, pero ante una tropa armada no tengo nada que hacer. Aunque quizás siendo el más fuerte del mundo pueda ganar, pero ¿y qué? Zenitsu. Vaya, qué valiente es ese Tanjiro en ese universo.
Inosuke, riendo fuerte, ¿sí? Un buen justiciero sabe guardar su identidad, como yo. Se saca la máscara dramáticamente, porque yo soy Batman. Zenitsu, gritando, ¿qué tiene que ver eso, Inosuke? Tomioka, mirando la pantalla con seriedad, de todas formas, ese Tanjiro parece alguien que pelea desde las sombras. Mitsuri, riendo suavemente, pero lo de Batman sí fue gracioso. Sanemi, riendo con burla, TCH, Batman. ¿Qué demonios es eso? Inosuke, señalándose orgulloso, un justiciero que aparece en la noche y derrota a todos. Zenitsu, nervioso, pero tú ni siquiera sabes quién es ese tal Batman. Douma, riendo suavemente, jajaja, debo admitir que ese chico con la máscara es entretenido. Akaza, mirando la pantalla con interés, dejen de hablar, miren a Tanjiro Kamado. Ese entrenamiento no es normal. Kokushibo, serio, su disciplina, es digna de un verdadero guerrero. Mitsuri, mirando emocionada la pantalla, ¿sí? Cada vez se vuelve más fuerte. Como si te decía una bomba nuclear, todo lo que aprendí y entrené habrá dado igual. Por eso aquello que quiero representar, fuerza física y mental, todo debe de ir mucho más allá. Y si la vida no es más que un juego de azar, el destino me dejó jugar otra ronda. Un legado de luz, de fama o de gloria en este nuevo mundo, nada de eso me importa. Conozco que... Obanai, asombrado. Espérate un segundo, ¿soy yo o vi mal? O sea, Tanjiro tuvo un accidente y renació con poder. Gyomei. Vaya, la reencarnación sí le sirvió a su favor. Douma, riendo suavemente, jajaja, desde lejos lo mandaron a un isekai. Sanemi, cruzado de brazos, TCH, así que volvió más fuerte después de morir. Mitsuri, sorprendida, eso significa que tuvo otra oportunidad. Tomioka, serio, mirando la pantalla, sea como sea, ese Tanjiro ahora es alguien diferente. De consecuencia, la delincuencia temerá si me nombro. No seré el héroe ni el jefe final, seré quien está detrás. Yo voy a ser la eminencia del asombro, aquel que maneja los hilos en las calles, con una túnica luciendo siniestro talle, impartiendo mi ideal con lujo de detalle. La eminencia de las... Rengoku, sorprendido. Uy, vaya, qué nombre tan increíble es ese. Zenitsu, la eminencia de las sombras, sí que tiene creatividad. Vaya, pasar de un humano normal a tener poderes así, de lanzar hechizos y todo eso, es impresionante. Inosuke, riendo fuerte, ja. Entonces ese Tanjiro ahora pelea desde las sombras como un jefe final. Tomioka, mirando la pantalla con seriedad, parece que en ese mundo eligió volverse fuerte sin que nadie lo note. Mitsuri, emocionada, pero su nombre suena súper genial. Obanai, mirando la pantalla con atención, HMPH, la eminencia de las sombras, suena como alguien que controla todo desde la oscuridad. Gyomei, con voz tranquila, un poder que actúa desde las sombras, puede ser peligroso si cae en malas manos. Sanemi, riendo con burla, TCH, si es tan fuerte como dicen, quiero ver si realmente puede pelear. Douma, sonriendo divertido, ara, a mí me parece entretenido. Un héroe que no quiere ser héroe. Zenitsu, nervioso, pero miren eso. Usa magia, pelea en secreto y nadie sabe qué es él, Inosuke, levantando los brazos, ja. Entonces es como un jefe secreto que aparece de repente. Rengoku, sonriendo con entusiasmo, sea desde la luz o desde las sombras, lo importante es proteger a los demás. Mano firme de todo malvado vil, cazar a quien supone va más allá que un hobby. My name is Sid Kageno and I am a hero. En un nuevo mundo con el fantasioso poder de la magia conmigo. Por el día un personaje más del fondo, por la noche de piedad o mata bandidos. Se dividió hasta formar... Douma, riendo suavemente. Lo sabía, sí lo mandaron a un isekai. Jajaja. Daki. Vaya, entonces golpea a los criminales y acaba con ellos, igual que en la vida anterior que tenía. Gyutaro, cruzado de brazos, HMPH, al menos no perdió esa costumbre. Akaza, mirando la pantalla con interés, pero ahora su poder es diferente, se siente mucho más peligroso. Kokushibo, serio, la reencarnación le dio algo más que una segunda vida, le dio un nuevo camino. Zenitsu, nervioso, pero miren eso. Ni siquiera parece esforzarse. Inosuke, riendo fuerte, ja. Ese Tanjiro sí que sabe cómo entrar y acabar con todos de un golpe. Un jardín, Shadow Garden en la casa de ese culto. Si la oscuridad resulta ser tan peligrosa como dices, entonces solo debo de ir más profundo. Jugando a la cadena, manteniendo en secreto mi rol sin querer en la ruta del amor. Aunque si por un par de jugosas monedas encantado, soy un perro más del montón. El que acecha las sombras. Uzui. Pues claro, ¿quién no trabaja por dinero? Mientras se le ponen los ojos como monedas, Zenitsu. Oye. No todo es dinero. Inosuke, riendo fuerte, ja. Pero con dinero puedes comprar comida. Tomioka, serio, parece que en ese mundo trabaja como cazador en las sombras, y además le pagan. Mitsuri,
Sonriendo, bueno, al menos usa su poder para detener criminales. Douma, riendo suavemente, ara, así que justicia y negocio al mismo tiempo. Interesante. Aparece para cazar las sombras, que esta forma eso no me da igual. Dejaré grabado a fuego en tu corazón mi omnipotencia, el poder de una bomba nuclear. Ya ves, aquellos que usan mi nombre deberán de esconderse bien. Un caballero no mancha la imagen que yo protejo con todo mi ser. Si debo morir otra vez, no tengo problema para volver. Y así dejo en claro a aquellos falsos que no hay límite para mi poder. Kokusibo. Tiene el poder de una bomba nuclear, eso suena a que es muy poderoso. Muzan. Y también le gusta que no manchen su nombre cuando lo nombran, es muy interesante este Tanjiro. Akaza, mirando la pantalla con interés, si realmente posee un poder así, entonces debe haber entrenado demasiado. Douma, riendo suavemente, ara, cada universo lo vuelve más extraño y más fuerte. Gyutaro. HMPH, si ese poder es real, entonces nadie querría ponerse en su camino. Mitsuri, sorprendida, pero sigue siendo Tanjiro. Solo que, muchísimo más fuerte. Tomioka, serio, parece que en ese mundo decidió convertirse en una leyenda desde las sombras. Llega del culto de fuera, cante en mis patas, no existe rivas. Sin tras cruzarse conmigo, está bajo mi yugo, aurora la bruja de la calamidad. Héroe tan débil, con un combate tan débil, no me honra. Después de todo yo soy más, mucho más, puesto que yo soy la eminencia de la sombra. Obanai. Bueno, mirándolo mejor, al menos se hace respetar ese Tanjiro. Inosuke, riendo fuerte, así se hace, con Panchiro. No te dejes ganar de nadie, eminencia de las sombras. Zenitsu, nervioso, oigan. Pero ese nombre todavía me da miedo, Mitsuri. Emocionada, pero suena muy genial, ¿no creen? Tomioka, mirando la pantalla, en cada mundo toma un camino diferente, pero siempre termina volviéndose fuerte. Douma, riendo suavemente, ara, parece que este Tanjiro disfruta jugar desde las sombras. Akaza, serio, lo importante es el poder. Y ese, claramente lo tiene. Que maneja los hilos en las calles, con una túnica luciendo siniestro talle, impartiendo mi ideal con lujo de detalle. La evidencia de la sombra, mano firme ante todo malvado vil, cazar a quien se opone va más allá que un hobby. My name is Sid Kageno and I am Atomic. Lleno de basuras apareció alguien que ahora resguarda las calles. La sombra se ramificó, manteniendo su siniestro talle, con un ideal que deja al villano en un estado de sumo pánico inmóvil. My name is Shadow. Inosuke. Nada. Ya se acabó, y eso que estaba increíble. Me había gustado mucho. Shinobu. Ese poder de magia morado era muy bonito, definitivamente era el mejor color. Zenitsu. ¿Sí? Se veía súper impresionante cuando lo usaba. Mitsuri. A mí también me gustó mucho, se veía muy elegante. Tomioka. Su forma de pelear era diferente, pero muy efectiva. Douma, riendo suavemente, ara, ¿quién diría que Tanjiro terminaría siendo toda una eminencia en otro mundo? Akaza. HMPH, al menos ese Tanjiro sabía cómo volverse fuerte. Yo. Bueno, vayan a sus habitaciones para que descanse y bueno gente, espero que les haya gustado el vídeo de hoy, así que dale like y suscríbete para más vídeos, y si no nos vemos buenos días, buenas tardes y buenas noches, adiós.